Hoy vamos a comenzar una nueva serie. ¿Qué le parece? Vamos a ver de manera fugaz el Evangelio de Marcos, evangelio que yo llamo el Evangelio de acción. Pienso que una vez que estemos estudiando este Evangelio, usted pensará que el título es muy apropiado. Antes de comenzar nuestro estudio de Marcos, me gustaría responder una pregunta que recibo muy a menudo. Es una pregunta que tiene que ver con la aplicación de la Escritura y puede ser que usted también se haya hecho esta pregunta unas cuantas veces. Tal vez usted lee la Biblia y la pregunta que le viene a la mente una y otra vez es: ¿qué está intentando decirme Dios? ¿Qué está intentando hacer por medio de este pasaje en mi vida? Sí, puedo ver lo que sucedió en aquel entonces, pero ¿qué significa para mí en el día de hoy? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? Estas son algunas de las preguntas más populares de la actualidad y todas tienen que ver con aplicaciones. Y al estudiar el Evangelio de Marcos, quiero que éste obre en nuestras vidas y es por eso que quiero tomarme el tiempo para responder estas preguntas antes de comenzar. Voy a empezar dándole 3 cosas que una aplicación no es. Y luego le voy a dar 3 cosas que una aplicación sí es. ¿Entendido? Las cosas que una aplicación no es. La aplicación no es acumular conocimiento. La información de por sí, si no se hace nada con ella, es inservible. De hecho, la historia demuestra que la mayoría de los filósofos más brillantes que existieron eran, al hablar del verdadero significado de la vida, ignorantes. Así es. Si uno va a aplicar las Escrituras, tiene que hacer algo más que mover la cabeza y decir amén, amén. Tenemos que hacer algo más. Pero la aplicación también no es solo ilustrar. Puede ser que usted estudie la Biblia o escuche a alguien hablar y aprenda de la manera en que otra persona lidió con un problema por medio de una ilustración. Eso no le ayuda a lidiar con su problema. ¿No es así? La aplicación no es simplemente una ilustración. Pero también, en tercer lugar, dije que le iba a dar 3, la aplicación no es hacer comparaciones entre antes y después. Yo podría predicar y probar que los problemas que usted está experimentando hoy no son problemas nuevos. Yo lo puedo hacer. La gente en los tiempos de la Biblia también los tuvo, en Corinto y en Éfeso. Eso, no obstante, no lo ayudará a usted con sus problemas. ¿Se da cuenta? Estas 3 cosas son buenas en sí, pero si de alguna manera no se las lleva un paso más allá, no sirven y la aplicación no sucede. Entonces, la aplicación no es simplemente acumular conocimiento, no es ilustrar y no es comparar. Una de las mayores necesidades en la vida del creyente es, creo yo, estar dispuesto y tener el deseo de hacer que la Biblia se haga realidad en su vida. Así que, permítame darle 3 cosas que definen a una aplicación. Tome nota, por favor, siempre lo estoy animando a hacerlo. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo y usted no se va a olvidar de estos conceptos. Tome nota, lo que la aplicación sí es. Aplicar es enfocarse en la verdad de la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? Aplicar es enfocarse en la verdad de la palabra de Dios. Aquí es donde uno comienza, podemos decir. Uno tiene que comprender que comenzamos con la verdad preposicional de Jesucristo en su palabra. Ese es el comienzo. En segundo lugar, aplicar es adjudicarse una verdad bíblica. Este próximo paso implica desear aprender la misma cosa que la gente de Corinto o Éfeso aprendió en aquella época. La aplicación es hacer personales las verdades bíblicas. Espero que esto vaya tomando forma. En tercer lugar, aplicar es poner en práctica estas verdades bíblicas.
Sin embargo, tenemos un paso más que dar. No es suficiente con simplemente mostrarle al alumno qué debe hacer, o sea, en hacer personal una verdad bíblica, sino que necesitamos mostrarle al estudiante cómo hacerlo. O sea, llevar a la práctica la verdad bíblica aprendida. Entonces, uno comienza estudiando la palabra de Dios y haciéndola personal. Luego la pone en práctica, literalmente, está practicándola. Eso es aplicación. No podemos decir que hemos aplicado la Escritura a nuestras vidas o ni siquiera que hemos aprendido la Biblia hasta que la ponemos en práctica. Entonces, con una verdadera aplicación, uno aprende la verdad y no solo la hace personal, sino que da un paso más y dice, Señor, voy a poner esto en práctica. Espero que quede bien claro. Pero ahora permítame mencionarle algunas barreras que se van a levantar contra una aplicación genuina. Si usted dice, Señor, quiero aplicar tu palabra, tenga en cuenta que ciertas cosas van a suceder. Usted va a tener una batalla que nunca antes imaginó que tendría. La razón de esto es que una pequeña aplicación produce un pequeño cambio en su vida, y un pequeño cambio lleva a otro y finalmente a una vida cambiada. Así que va a haber ciertas barreras. Tome nota también, en primer lugar, usted se encontrará con la barrera llamada diferencia de opinión. Hoy por hoy, hay personas que buscan un manual, o sea, respuestas en blanco o negro para todos sus problemas en la vida. La Biblia parece decirme que debo poner algo en práctica de una manera específica, pero alguien viene y dice que eso debe hacerse de otra manera. Así que al final, uno deja todo de lado y dice, ¿para qué preocuparse? Si ni siquiera los eruditos pueden estar de acuerdo. Cuando el presidente Truman dio la orden que se arrojara la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, la prensa inmediatamente comenzó a entrevistar a referentes religiosos y preguntarles ¿qué es lo correcto? Es interesante ver que algunos pensaban definitivamente de una manera y otros de otra manera totalmente diferente. Usted no va a encontrar acuerdos en todos los puntos, se lo puedo asegurar. No va a ver que todos están de acuerdo con todos. De hecho, intente estudiar Romanos capítulo 14, por ejemplo. En este capítulo, Pablo dice que tenemos que decidir qué vamos a creer. Decidir si está bien el comer carne cuando para otro individuo no está bien. ¿Qué se debe hacer entonces? Una de las cosas más trágicas en la actualidad es que las congregaciones le han dado todos los derechos de pensamiento y análisis y hasta de tomar decisiones a la persona que se para detrás del púlpito. Con las diferencias de opinión usted va a encontrar una barrera para llegar a cabo su aplicación. Un ejemplo clásico es cuando uno tiene que criar hijos. Pregunte por favor simplemente lo siguiente a un hermano: ¿debo disciplinarlos con la vara o no? Si usted va a una librería, allí encontrará muchos libros que hablan acerca de la disciplina a los hijos. Alguien le va a decir que sí debe usar una vara o la palma de la mano, mientras que otro autor va a decir que no. Usted queda totalmente confundido. Sin embargo, la confusión no quita la responsabilidad de aplicar lo aprendido a nuestras vidas. Seguimos siendo responsables de aplicar lo que Dios nos enseña y de ponerlo en práctica. Entonces, barreras que imposibilitan la aplicación en nuestras vidas. En primer lugar, dijimos que una barrera es la diferencia de opinión. La segunda barrera que quiero mencionar, que nos impide aplicar cosas a nuestra vida, son presiones en nuestra cultura. El mundo tiene un molde, así que cuando encontramos algo en la Biblia que suena un poco revolucionario, un poco radical, lo primero que uno piensa es, un momento, no puedo hacer eso. Imagínese lo que van a pensar las otras personas. ¿Sabe? La presión de nuestra cultura actual moldea nuestras vidas.
Un hermano en nuestra iglesia me compartió un artículo interesante. En él, uno podía leer una declaración que decía que el propósito de la Biblia no es ser influenciada por nuestra cultura. La Biblia fue ideada por Dios para producir una cultura diferente. Me encanta esto. Cuando más nos alejamos de Dios, más lejos vamos a estar de los creyentes del siglo I. Nuestras vidas van a ser más revolucionarias cuando nos aferramos a lo que la Biblia nos enseña. Téngalo por seguro. Una tercera barrera o impedimento a la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas es el conflicto entre nuestros prejuicios y la verdad bíblica. Este es el individuo que dice, bueno, ya sé que Dios dice eso, pero yo siempre hice las cosas así. Hace 35 años que vengo haciendo las cosas así. No me moleste con lo que me dice algún versículo. Este es el individuo que dice también, siempre me dirigí en esta dirección, no voy a cambiar de rumbo ahora. Amigos, no hay nada en la Biblia que diga, póngalo en práctica si así lo quiere, si no déjelo. No hay nada de eso. Uno no puede tratar a la Biblia como si fuera el menú de un restaurante, en el cual uno escoge lo que le gusta y deja de lado lo que no le gusta o que no ve apetecible. No se puede hacer eso con la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra. Entonces, como una introducción al Evangelio de Marcos, y con la necesidad de aplicar la palabra de Dios como telón de fondo, me gustaría presentarle el Evangelio de acción. En las próximas semanas, al estudiar este Evangelio, quiero verlo obrar en su vida y en la mía. Cuando uno estudia la vida de Cristo, no puede prevenir que se produzcan cambios en la suya. Sería trágico estudiar la vida de Cristo y lo que Él hizo en esta narración de Marcos y no ser influenciados, sino seguir como antes. Hoy vamos a hablar acerca de algunas notas de introducción en el Evangelio de Marcos. Luego, en nuestros próximos programas, vamos a comenzar a exponer cada porción que veamos. Pero primero, tenemos que responder algunas preguntas que nos van a ayudar a aplicar el texto a nuestras vidas. Por ejemplo, primer pregunta, ¿cuándo fue escrito y a quién fue escrito? Primero y principal, vamos a responder cuándo fue escrito este Evangelio y a quién fue dirigido este Evangelio. Es interesante ver que entre los años 60 y 70 después de Cristo se vivieron los tiempos más difíciles de la Iglesia. Durante esos 10 años había un déspota gobernador romano y el Evangelio de Marcos fue escrito para los creyentes en Roma. El gobernante en aquel entonces era Nerón y era un maníaco. De hecho, había una persecución en camino. Una noche, intoxicado con el alcohol, Nerón mandó incendiar un edificio en Roma. El fuego se esparció y en cuestión de horas la ciudad de Roma se quemó prácticamente por completo. En vez de reconocer la culpa, Nerón buscó un chivo expiatorio a quien echarle la culpa. Él decidió nominar a los cristianos como los culpables de todo esto. Así comenzó la gran persecución bajo Nerón, que finalmente le costaría la vida al apóstol Pablo. Miles de creyentes experimentarían la muerte en el Coliseo romano al ser echados a las fieras. Entonces, Marcos le está escribiendo a un grupo de cristianos que quizás a esta altura ya se reúnen en catacumbas y ellos tienen muchas inquietudes. Usted encontrará que Marcos no habla mucho de lo que Jesús dijo, sino que es más breve que los otros evangelios. Ahora, si usted está escondido en una catacumba, no va a preferir escuchar un sermón largo. Y más que querer saber qué dijo Jesús, querrá saber qué hizo Jesús, qué haría Jesús y cómo reaccionaría. Eso sería lo más importante. Así que en este evangelio encontramos más de lo que Jesús hizo que lo que Jesús dijo. De hecho, si bien es el evangelio más corto de todos,
es el que más cosas nos cuenta de lo que Jesús realizó. Marcos deja de lado varias de las parábolas y muchos discursos y va directo a los milagros. Él va directo a las acciones de Jesús. A propósito, este es el primer evangelio. Marcos fue escrito antes que los otros evangelios y es el evangelio que está escrito de manera más dinámica. Pero permítame darle algunas pautas de cómo fue escrito también. 12 de los 16 capítulos de este evangelio comienzan con acciones. Es como si Marcos toma un breve respiro y continúa su narración. La palabra favorita de Marcos en este evangelio es la palabra griega euteos, que significa inmediatamente. Él siempre estaba interesado en lo que sucedía ahora, así que usó esa palabra una y otra vez. A veces me imagino a Marcos como padre. Él diría: «Hijo, haz tu tarea. ¿Ya terminaste? ¿Ya está listo?». Para que se dé una idea, Mateo solo usa la palabra inmediatamente unas 7 veces. En Lucas solo la encontramos 2 veces, pero en Marcos esta palabra está unas 42 veces. Al leer este evangelio uno tiene la idea que la velocidad aumenta con el paso de los capítulos. Pero veamos ahora, y permítame darle un retrato de Juan Marcos. Vamos a ver varias porciones para luego armar el rompecabezas y dejarle bien en claro quién es Juan Marcos. Pero me parece que nuestro tiempo ya está llegando al final. Vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo programa. Así que le espero en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón, donde vamos a seguir viendo este Evangelio de Marcos. Un retrato de Juan Marcos es lo que le invito a escuchar en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga.